Como ocurre con todos los fenómenos sociales, siempre hay una parte que es aparente y otra parte que es oculta. Los medios de comunicación ofrecen una imagen, en este caso creo que ha sido bastante informativa, amplia, especialmente durante la primera semana, pero a partir de las elecciones municipales, la imagen pública que se emite, que se muestra del movimiento y de lo que han supuesto las acampadas, lógicamente empieza a desvirtuarse, tergiversarse y a ocultar muchas de esas realidades. ¿Qué es lo que el movimiento 15M y las acampadas han generado en todas las personas que han participado? Desde luego, primero una ilusión por poder participar en la política, por hacer una política distinta y por poder hacerla muchos colectivos sociales que habitualmente están excluidos de los cauces de participación política, porque no son miembros de partidos políticos, porque no consideran que sean consultados ni atendidas sus demandas para nada, porque los partidos políticos que acaban gobernando hacen los programas que les da la gana, independientemente de los que han previsto, y porque consideran que el voto, a fin de cuentas, es una especie de cheque en blanco a los políticos para que hagan lo que quieran. Todo ese gran malestar, esa desafección democrática que abarca a muchísimos colectivos, incluso a los que votan, es la que ha generado, por lo menos la que se ha perturbado, la que se ha dado la vuelta. Esto se traduce en miles y miles de personas que no solamente participan presencialmente, sino que siguen el movimiento, lo apoyan, lo enriquecen, deliberan y debaten con las personas que participan de manera más activa. Como en todos los movimientos, hay colectivos más activos, colectivos menos activos y colectivos simpatizantes. Pero estos son miles y miles de personas, y no solamente en España, sino fuera de España. En segundo lugar, las personas más activas y que más se han implicado y que no se ven muchas veces más allá de esas asambleas generales o del movimiento por aquí entre las lonas de la acampada, se han dedicado a aprender realmente a expresar su voz, a expresar sus demandas, a expresarlas con gente distinta, con diferentes, con iguales, a organizarse, a tomar decisiones en común. Todo eso es un experimento de democracia directa y de deliberación democrática que está a años luz del modelo realmente monstruoso al que ha dado lugar esta democracia fallida, esta democracia paralítica y en la cual las élites económicas y políticas hacen lo que quieren. Ese experimento se está haciendo todos los días, quizás de una manera muy rápida, muy vertiginosa durante estas 2 primeras semanas, pero con un aprendizaje y una creatividad, innovando incluso formas de tomar decisiones o de debatir que hasta ahora no existían. Realmente lo que muchas de estas personas aspiran es no solamente a poder intervenir en la situación de crisis económica y política que se vive en el Estado, sino a poder crear un contrapoder político, a poder ser una alternativa al sistema de partidos políticos y al sistema parlamentario. El problema es que no es una generación, casi 5 millones de desempleados, casi 2 millones de votantes en blanco, nulos o blancos, abstención, perdón, millones y millones de personas en el resto del mundo que están sometidas a guerras en las cuales les vendemos armas nosotros o que estamos consumiendo sus productos textiles o alimenticios a unos precios de risa, no es una cuestión de una generación. Evidentemente hay, entre las personas más activas del movimiento 15M, hay toda una diversidad, un nuevo sujeto político precario que no solamente abarca a jóvenes, sino también a mujeres, a inmigrantes, a personas de más de 40 o 45 años que han perdido su empleo, a personas que viven en la pobreza, a personas que tienen una alta cualificación escolar y laboral y que no tienen ninguna perspectiva de vivir dignamente, de poder tener hijos, poder tener servicios sociales públicos, gratuitos y accesibles. Todo ese sujeto político evidentemente no es una sola generación, son varias generaciones y es toda una gran masa social que ha sido machacada y destruida sistemáticamente por las élites gobernantes de este país y del mundo en general. No, en absoluto.
Creo que todas esas demandas por mayor justicia social y mayor igualdad social son demandas propias de la izquierda. Incluirlas dentro de un discurso por la regeneración del sistema democrático no significa que pierdan su carga histórica de ser una demanda típica de las izquierdas. Lo que ha ocurrido es que la izquierda institucional, los partidos políticos autodenominados de izquierdas, han perdido todo contacto con las poblaciones a las que dicen representar, con todo este sujeto diverso, precario y machacado a escala mundial. En ese sentido, lo que ocurre es que hay una gran desafección con esas organizaciones, con esa simbología, con esas identidades propias de la izquierda y de la derecha, y que realmente han hecho que la izquierda institucional, la izquierda política y parlamentaria haya ido a una deriva y a un aislamiento cada vez mayor. Pero eso no significa que no exista una izquierda social, que no exista una gran mayoría de la población que, viviendo en condiciones de desigualdad y de opresión, no se sienta representada por movimientos como este. La interpretación del sistema electoral y de los mecanismos que existen de votación y las motivaciones es muy compleja como para poder resumirlo ahora. Se vota por muchísimas razones y nunca se ha votado de manera racional, porque es que el propio sistema de representación electoral no es un sistema demasiado racional, es un sistema que es arbitrario. Ya la propia codificación y el diseño del propio sistema electoral varía de un país a otro y de un modelo de democracia a otro. Por lo tanto, hay muchas arbitrariedades, hay muchas decisiones que no son fáciles de cambiar y muchas veces los propios partidos políticos que tienen el poder de cambiarlo no tienen ningún interés en cambiarlo. Con lo cual esto significa que si después tampoco existen mecanismos de control ciudadano sobre las decisiones de estos políticos, porque por ejemplo en España no se pueden hacer referéndums ya que el procedimiento es bastante complicado, no existe ningún tipo de democracia digital, hay una distancia tan grande entre la ciudadanía y las instituciones, pues es evidente que las decisiones a la hora de votar por parte de los electores, de los que tienen el derecho reconocido a voto, que no son todos los ciudadanos ni ciudadanas, es una cuestión muy delicada y por lo tanto no se vota necesariamente con criterios racionales, se vota con criterios de tradición familiar, de preferencias afectivas, simbólicas, de coyunturas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que esas interpretaciones no nos valen. Realmente lo que nos vale es saber si la democracia, el modelo de democracia que tenemos actualmente dominante, es útil para la sociedad y para las necesidades de la población. Y en ese sentido creo que incluso los votantes, como decía antes, presienten y perciben que muchos de nuestros gobernantes no satisfacen estas necesidades sociales, al contrario, crean muchos más problemas de los que solucionan. Lo que ha ocurrido es que este gobierno ha desarrollado unas políticas muy de derechas y por lo tanto lo que suele ocurrir habitualmente es que las poblaciones suelen ser mucho más vehementes en sus movimientos críticos con el poder político cuando son de derechas, independientemente de la etiqueta que ellos a sí mismos se pongan o que tradicionalmente hayan querido arrogarse. Entonces, en este sentido, creo que en una situación de crisis económica como esta y de crisis política, de corrupción, de impago de hipotecas, de redadas contra inmigrantes, esta situación realmente tan trágica de precariedad laboral, de reforma laboral, de no tener derechos a pensiones, es una situación tan trágica, tan terriblemente fuerte, que con un gobierno de derechas evidentemente se hubiera producido de esta manera o incluso de manera más fuerte todavía. Tiene que ver con la corrupción de los políticos, con la falta de reglas institucionales, de leyes, de defensa de la propia población y de falta de presión de la sociedad frente a esos políticos. Entonces se aprovechan realmente de las oportunidades que tienen para delinquir, para cobrar comisiones, para no rendir cuentas de sus actividades, de su patrimonio, para subirse los sueldos, para ponerse todos los privilegios que quieran. Gracias a esas oportunidades que el sistema les provee es por lo que se hacen corruptos y por lo que extienden la corrupción más allá de sus propias filas, a sus votantes, a los afiliados de sus partidos, simpatizantes, etcétera, etcétera. Esto es un problema, yo creo que emana desde las élites, no es un problema de la naturaleza del ser humano. Lo que ha ocurrido a partir del 15 de mayo en España es una situación histórica única
Es un movimiento político amplio, heterogéneo, diverso, que tiene unas potencialidades enormes si somos capaces de ver en él una segunda transición, un periodo de volver a dotarnos de una nueva constitución, de emular aquel movimiento ciudadano que luchó por una democracia que, si la vieran ahora, seguramente se parece muy poco a aquella democracia y a aquella sociedad de mayor igualdad por la que luchaban. Y en ese sentido creo que es un movimiento que ha aportado muchísimo y está aportando muchísimo si somos capaces de seguir potenciándolo, que siga creciendo y que se siga generando ese conflicto a los gobernantes y a las élites económicas, banqueras, financieras y empresariales de este país, que nos han llevado a esta situación tan catastrófica. El campamento surgió como una explosión de alegría, como una necesidad de tener un espacio físico, puesto que hoy en día tenemos una gran comunicación virtual, pues había una necesidad de que todo se uniese, que lo virtual se pudiera unir con lo físico. Y el campamento, como decíamos, tiene ese certificado de nacimiento que lo hace tan atractivo, que lo hizo tan potenciador de la comunicación, de la organización y tan simbólico y atractivo para tanta gente. Entonces, eso evidentemente, al producirse en el centro de la ciudad, en un centro simbólico desde el punto de vista mercantil y turístico, y también simbólico para el uso de la gente que vive en la ciudad, pues hace que también reúna lo mejor y lo peor de la ciudad. Los conflictos de la ciudad también aparecen dentro del campamento y al principio no se veían porque inundaba toda esa explosión de demandas, de mensajes, de palabras y de pensamiento político colectivo, de asambleas. Todo eso inundaba lo que realmente ocurría en la ciudad y lo que ocurre habitualmente. Con el paso del tiempo las fuerzas se reducen un poco, aunque no se reduce la capacidad de organización y el aprendizaje, como lo estamos viendo en asambleas como esta que tenemos aquí y en todas las comisiones que siguen trabajando, más de 40 comisiones y grupos de trabajo. Pero sí se reduce esa visibilidad, esa apariencia pública en la Puerta del Sol, en la acampada, y por lo tanto emergen esos otros conflictos de personas que no tienen techo, de personas jóvenes que no tienen lugares donde ir, que no tienen casa, de grupos de personas que necesitan encontrarse, divertirse, tener un espacio donde ser reconocidos, no ser expulsados o perseguidos. Y todo ese tipo de conflictos y de colectivos sociales diversos también encuentran en la acampada su espacio y por lo tanto también expresan su conflicto. Eso no es ni positivo ni negativo, es un hecho más de vivir en una ciudad. Evidentemente, la acampada lo que ha puesto de manifiesto es que hay una necesidad también de ocupar los espacios públicos, de exigir un derecho a ocupar el espacio público que no esté ocupado solamente por terrazas de bares o esté vigilado y controlado por cámaras de vigilancia, por la policía, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es también una dimensión mucho más útil y digamos humana de la ciudad, de vivir la ciudad. Es una opinión muy personal. Yo creo que el campamento debería estar en función de las necesidades de todas las comisiones. Creo que son las comisiones, mucho más que una asamblea general abierta y difusa en muchas ocasiones, las que deberían decidir cómo continuar realmente el movimiento. Y continuarlo me refiero a qué tipo de acciones, qué tipo de conflictos son los que son necesarios invitar al resto de esas 20.000, 40.000 o más de 100.000 personas que están indignadas con esta situación tan calamitosa que vivimos actualmente. Esas acciones no tienen por qué estar ligadas al campamento. Se pueden hacer muchas acciones en las cuales el campamento exista como una base informativa, como un lugar de reconocimiento de lo que se ha hecho en estos 15 días, como un lugar de volver a encontrarse para hacer asambleas, pero no necesariamente tiene por qué seguir en la medida en que ha seguido hasta ahora. Son para mí esas acciones de conflicto y de protesta frente a esta situación las que deberían guiar al movimiento mucho más que la acampada en sí misma. Hay básicamente dos pasos a mi juicio. Uno es la estructuración y fortalecimiento de
todo lo que se ha creado, de las ideas, de las personas y de las comisiones y grupos de trabajo que se han creado y de las asambleas de barrio. Toda esa estructura, junto a una organización telemática mucho más eficiente, son las que van a hacer que el movimiento progrese y pueda consolidarse e ir divulgando en el resto de la sociedad los debates que está planteando. Pero por otra parte, como todos los movimientos sociales, este en particular, en este momento de nacimiento y de primera expansión, lo que necesita es ir planteando retos, tensiones y conflictos fundamentales. Esos son muy difíciles de determinar desde fuera. No puedo decir si debería hacer más luchar contra los desahucios, luchar contra las redadas de inmigrantes o simplemente bloquear el Parlamento para que dejen de tener esos privilegios y de acoger a corruptos, a tantos corruptos en sus filas. No sé cuál sería la convocatoria de una acción de protesta fuerte y contundente que realmente volviera a convocar a todas esas personas. Pero sí creo que es necesaria una acción de ese tipo, una tras otra, para seguir manteniendo la tensión y la vigencia del movimiento, y que son las comisiones y los grupos de trabajo las que deben decidirlo.